Hoy nos vamos a sumergir, yo creo, en uno de los documentos más enigmáticos, más influyentes y, bueno, durante muchísimo tiempo, secretos de la psicología del siglo XX. Hablamos de El Libre Rojo de Carl Jung. Efectivamente. Las fuentes que vamos a usar son fragmentos de la edición en castellano, que es una maravilla, la verdad, porque no es solo el texto de Jung. No, para nada. Incluye también unos prólogos y unos ensayos que te ayudan a situar esta obra que es monumental y muy extraña. Sí, que hacen falta para orientarse, la verdad. Totalmente. Y la misión que nos hemos propuesto hoy es intentar responder a una pregunta que yo creo que flota sobre este libro. A ver, Porque Jung, que era una figura clave, mantuvo esta obra que él consideraba el núcleo de su vida oculta durante décadas. es la gran pregunta, sí. Vamos a indagar en su origen, en su universo simbólico y en por qué es la clave en realidad para entender todo su trabajo posterior. Exacto. Porque, y esto es lo más importante para empezar, no es un libro de teoría. Para nada. No, Es el diario de a bordo de un viaje a lo más profundo, a lo más oscuro, de la psique. totalmente. Es que llamarlo libro casi se queda corto, ¿no? Es más como un artefacto. Sí, es un objeto en sí mismo. Y pensar que solo una curiosidad en su bibliografía, vamos, es un error de bulto. El libro rojo, o Liber Novus, que es como él lo llamó al principio, Liber Novus, cierto. es la materia prima. Es el magma del que luego salieron todos sus grandes conceptos. Claro. Hablamos del inconsciente colectivo, de los arquetipos, del proceso de individuación. Todo eso no nació en un despacho analizando pacientes. Nació aquí. Nació de esta experiencia. Nació en esta confrontación personal y brutal con su propia alma. Explorarlo no es leer un anexo, es ir directamente al horno donde se forjaron esas ideas. Pues vayamos a ese horno. El punto de partida es 1913. Un año clave. Un momento crítico para Jung. Acaba de romper, de una forma muy agria, muy dolorosa, con su mentor, que era casi una figura paterna. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Está aislado profesionalmente y en una crisis personal profundísima. Y aquí es donde la historia, bueno, da un giro casi de película de terror. Sí, es que es así. Empieza a tener visiones. Espantosas, incontrolables. Sí, visiones de una potencia abrumadora. Él describe ver Europa cubierta por un diluvio tremendo, por torrentes de sangre. ¡Qué barbaridad! Piensa que está perdiendo el juicio. En sus memorias confiesa el miedo que tenía a estar al borde de una psicosis, a que su mente se estuviera, desintegrando. Y él como psiquiatra sabía perfectamente de lo que hablaba, ¿no? No era una forma de hablar. Claro, él conocía los síntomas, no era una exageración. Y esto me parece fascinante. Ante la amenaza de un colapso mental, la reacción de la mayoría, y más de un científico de la época, sería intentar reprimirlo. Frenarlo, sí. Medicarse, buscar la normalidad a toda costa. Pero él hace exactamente lo contrario. Ahí está la genialidad y la valentía del acto. En lugar de huir de esa posible psicosis, la convierte en un experimento radical. ¿Cómo? Él lo llamó una confrontación deliberada con lo inconsciente y desarrolló un método que años más tarde ya formalizaría como imaginación activa. La famosa imaginación activa. Eso es. Era una disciplina casi yógica, ¿sabes? Consistía en apagar la consciencia, acallar la mente racional y permitir que las imágenes, las fantasías, las figuras que bullían en su interior Salieran a la superficie. salieran por sí mismas, ¿sí? Sin filtro, sin juicio. No buscaba interpretarlas como un sueño, sino vivirlas, interactuar con ellas. Les preguntaba qué querían, les dio una entidad propia. O sea, que en lugar de tratar a las voces de su cabeza como síntomas de una enfermedad, Sí, decidió, literalmente, sentarse a hablar con ellas. exacto. Se dijo a sí mismo, el único camino es sumergirse de cabeza en esto. Y mientras está en ese proceso, transcribiendo a mano estas experiencias en unos diarios de cuero negro, ocurre algo que lo cambia todo. ¿El qué? Una voz interior que él identifica como la de su alma, le dice, es arte. Es arte. Y Jung, como el científico riguroso que era, se resiste. Piensa, no, esto no puede ser arte. Esto es un fenómeno natural, es material psicológico en bruto. Pero la voz insiste una y otra vez. Y aceptar eso tuvo que ser un punto de inflexión brutal para él. Totalmente. Para un hombre formado en la ciencia empírica, admitir que su gran experimento psicológico era, en esencia, un acto creativo, casi artístico, es una rendición en toda regla. Una rendición necesaria.
Le permitió abandonar la pretensión de controlar o de explicar el fenómeno. Y en su lugar simplemente servir de canal, de recipiente. ¿Se convirtió en el cronista? Se permitió ser el cronista de su propia odisea interior. Y toda esa odisea, todo el libro rojo, se estructura en torno a un conflicto, una tensión dramática entre dos fuerzas que él personifica. El espíritu de este tiempo y el espíritu de la profundidad. Exacto. Vale, aquí tenemos que detenernos, porque esto es la columna vertebral de todo el libro, ¿no? Sin duda. No son conceptos abstractos, son casi personajes en una obra de teatro. ¿Qué representan exactamente? Pues mira, el espíritu de este tiempo es la mentalidad de la era moderna. Es la nuestra. La razón, la ciencia... La razón, la ciencia, el pragmatismo, la lógica, es esa voz que nos dice que todo tiene una explicación, que lo importante es la utilidad, el progreso, el conocimiento que se puede verificar. El mundo de la superficie. El mundo de la superficie, de lo que se puede medir y clasificar. Y, por contra, el espíritu de la profundidad es la voz del inconsciente, de lo irracional, de lo atemporal. La sabiduría del mito. Del mito, del símbolo, del instinto. No le interesan las explicaciones, sino las experiencias que nos sobrecogen, las experiencias luminosas. Es una fuerza que dinamita el orgullo del intelecto. Y en el libro, este espíritu de la profundidad le habla directamente y de una forma muy dura. Hay una cita en las fuentes que es demoledora. Sí, es una cita que resume esa capitulación de Jung. El espíritu le dice: «Me quitó la fe en la ciencia, me robó la alegría del explicar y el clasificar. Me forzó a bajar hacia las cosas últimas y más simples». Me robó la alegría del explicar y el clasificar para un científico, para un académico como era Jung. Eso es, desmantelar toda su identidad profesional. Es una demolición. Es una rendición absoluta, es admitir que el método que te ha llevado hasta ahí ya no te sirve para el viaje que tienes por delante. Ese es el peaje que tuvo que pagar. Y ese diálogo, esa lucha, no ocurre en un vacío. El mundo interior que se abre ante él está poblado. Claro. Poblado por un elenco de personajes muy concretos, figuras simbólicas con las que él conversa, discute, viaja y aprende. No es una lucha de ideas, es un psicodrama con un reparto completo. Exacto. Esto no es filosofía abstracta. Era como un teatro dentro de su mente. Y los personajes son fascinantes. Hablemos de los protagonistas de este drama interior. ¿Quiénes son las figuras clave? Pues la interlocutora principal, la que le empuja a este viaje, es su propia alma. El alma. Su alma. Es una figura femenina que se le presenta de muchas formas. A veces como un pájaro, que representaría su aspecto más elevado, más espiritual. Pero su forma más recurrente y más poderosa es la de una serpiente. La serpiente. Para Jung, la serpiente no es solo el mal bíblico. Es un símbolo mucho más antiguo. Representa el poder oscuro, terrenal, pero también la sabiduría del instinto y la capacidad de transformación, de renacimiento. O sea que desde el principio tiene que lidiar con esa dualidad dentro de su propia alma. Lo celestial y lo terrenal. El pájaro y la serpiente. Exactamente. Y luego, en medio de este caos de visiones, emerge una figura que parece que pone un poco de orden. Filemón. Filemón es quizás el personaje más importante de todo el libro. Es una figura de sabiduría, es un guía. Un guía espiritual. Se le aparece como un anciano sabio, pagano, con alas de Martín Pescador y un aire gnóstico. Psicológicamente, representa lo que Jung más tarde teorizaría como el sí mismo. El self. El self. Es decir, el centro que ordena toda la psique. El núcleo de la personalidad total que integra consciente e inconsciente. Un momento, esto es increíble. Cuando más teme estar perdiendo la cabeza, cuando está rodeado de imágenes aterradoras, lo que emerge de su interior no es un demonio, no es un monstruo que viene a destruirlo. No. Es un maestro, un guía sabio. Y ese fue el descubrimiento que le dio la confianza para seguir adelante, ¿sabes? Se dio cuenta de que su inconsciente no era solo un pozo de caos y locura, como temía la psiquiatría de su época. Claro. Sino que también contenía una sabiduría que ordena, una inteligencia superior. Filemón fue la prueba tangible de que en la oscuridad también había una luz rectora, un propósito. Entiendo. Y junto a este maestro aparecen otras figuras, como Elías y Salomé, que son personajes bíblicos, pero que él resignifica por completo. Totalmente. Representan una polaridad arquetípica fundamental.
Elías, el profeta, encarna la sabiduría, la previsión, la capacidad de ver más allá. Lo que Jung llama el prepensar. Es la figura del anciano sabio. ¿Y Salomé? Y junto a él aparece Salomé, que en esta versión no es la bailarina seductora de la Biblia, sino su hija ciega. Ciega, qué curioso. Y ella representa el polo opuesto. El placer, el deseo, la emoción pura. Lo instintivo que no piensa, que simplemente siente y quiere. Su ceguera es simbólica. ¿Es el instinto que no necesita ver? Exacto, no necesita ver para actuar. La interacción entre ellos, la unión de la visión profética y la ceguera instintiva es uno de los ejes del libro para lograr la famosa unión de los opuestos. Es como si intentara reconciliar al sabio que todo lo ve con la fuerza ciega del deseo. Fascinante. Y por si fuera poco, también aparecen unas figuras rarísimas, casi alienígenas. Los cabiros. Los cabiros son de lo más extraño, sí. Son potencias primordiales, espectros de la Tierra, que surgen del fondo oscuro de la materia. Son como duendes o gnomos antiguos y poderosos. ¿Y qué representan? Jung dialoga con ellos y se pregunta si no son, literalmente, las raicillas de mi cerebro, una manifestación de la conexión más profunda, más primitiva del ser humano con lo elemental, con la Tierra misma, con la biología más básica. Vaya. Son la prueba de que su viaje no era solo espiritual, sino también profundamente corporal y terrenal. Con todo este elenco, con este mapa interior, Jung emprende un viaje. Pero lo que me llama la atención de las fuentes es que se describe como una inversión del mito del héroe tradicional. Ajá. Toda nuestra cultura, desde los mitos griegos hasta Hollywood, nos cuenta la misma historia. El héroe viaja hacia la luz, mata al dragón, conquista el reino. El viaje de Jung parece ir en la dirección opuesta. Es una inversión deliberada, sí. No va hacia la luz, sino que desciende voluntariamente a la oscuridad. A la oscuridad. Primero, describe el viaje al desierto de sí mismo, un lugar de aislamiento radical para despojarse de todo lo superfluo. Bien. De ahí, el descenso al infierno de su propia psique, para confrontar sus sombras, sus miedos, sus complejos. Y es en ese infierno donde debe cometer el acto más paradójico y violento de todos: el asesinato del héroe. Espera, esto me parece increíble. El asesinato del héroe. Eso va en contra de todo lo que nos han enseñado. De todo. Se supone que debemos aspirar a ser el héroe de nuestra propia historia. Y Jung llega a la conclusión de que el paso fundamental es matarlo. Explícame esto, porque es una idea potentísima y totalmente antiintuitiva. Es el corazón de su propuesta psicológica y la conecta directamente con su teoría posterior. Matar al héroe es una metáfora, claro. Claro. El héroe que hay que matar es el héroe solar, que es el ego. Es la parte de nosotros que quiere conquistar, controlar, tener razón, ser admirada. El orgullo. Es el orgullo, la ambición desmedida, la identificación con una máscara social. Jung descubre que para que el verdadero sí mismo, esa totalidad que representa Filemón, pueda emerger, el ego tiene que ser sacrificado. Tiene que hacerse a un lado. Hay que matar esa parte de uno mismo, para poder entregarse a la oscuridad, a lo que él llama el contrasentido, a aquello que la razón rechaza, pero que el alma necesita. Es un sacrificio del yo para que un tú más grande y auténtico pueda nacer. Justo. Y ese es, en esencia, el proceso de individuación. Abandonar los valores prestados, las identificaciones externas, para encontrar un centro propio. Una que integre tanto la luz como la sombra que hemos estado negando. Has dado en el clavo. Es el núcleo de toda su psicología. Y esto nos lleva directamente al legado del libro. A ver. Jung trabajó intensamente en él, con esa caligrafía gótica preciosa y sus increíbles ilustraciones de mandalas y visiones, desde 1913 hasta más o menos 1930. Casi 20 años. Y de repente se detuvo. No lo terminó. ¿Por qué parar en seco un proyecto tan vital? Es una gran pregunta. Después de casi 2 décadas de inmersión total, ¿qué le hizo poner el punto y final? La respuesta es que sintió que el libro ya le había dado lo que necesitaba. La experiencia visionaria directa lo había llevado a un punto central, pero se sentía solo en esa experiencia, como si fuera el único que había navegado por esos mares. Entiendo. Y entonces ocurre una sincronicidad clave. En 1928, su amigo, el sinólogo Richard Wilhelm, le envía la traducción de un antiguo texto alquímico y taoísta chino. ¿Cuál? El secreto de la flor de oro. Y eso lo cambia todo para él. Fue una revelación absoluta. Al leerlo, se dio cuenta de que su viaje, que él creía puramente personal, subjetivo y quizás patológico,
Tenía paralelos históricos y culturales en la otra punta del mundo. No estaba solo. Llenó de repente un marco simbólico, un lenguaje, una tradición que había explorado el mismo territorio. Le dio una piedra roseta para entender y articular lo que él había vivido de forma tan cruda e intensa. Ya no estaba solo. O sea, no es que abandonara las ideas del Libro Rojo, No. sino que encontró una nueva forma de trabajarlas, un lenguaje para sacarlas de su experiencia privada y poder comunicarlas al mundo. Precisamente. Y esto es lo que lo cambia todo. No es que el Libro Rojo sea una curiosidad en su bibliografía. Es el código fuente de todo lo que vino después. Me gusta esa imagen. Código fuente. Cada teoría sobre los arquetipos, cada idea sobre la individuación, cada concepto sobre la sombra, él las vivió primero, en carne propia, en estas páginas. El resto de su carrera fue, en esencia, un gigantesco esfuerzo de amplificación. De traducción, casi. Un intento de traducir esa experiencia personal y casi mística a un lenguaje psicológico que el resto del mundo, el espíritu de este tiempo, pudiera empezar a entender. Me gusta esa analogía. Es como si el Libro Rojo fuera el sistema operativo, increíblemente complejo y personal, Sí. y el resto de sus obras publicadas fueran las aplicaciones, los programas más amigables que permitieron al resto del mundo acceder a esas ideas. Como dice la nota editorial que tenemos, el Libro Rojo adquiere una posición central en las obras de Jung más allá del ámbito privado. Es el mapa secreto de todo su universo. Es el mapa del tesoro, sin duda. El origen de todo. Entonces, si tuviéramos que resumir, diríamos que el Libro Rojo no es una obra teórica. En absoluto. Es el testimonio visionario, crudo y sin filtros del viaje de un hombre a las profundidades de su propia alma. Es la cantera oculta de la que se extrajo todo el edificio de la psicología analítica. Nada menos. Y la decisión de Jung de mantenerlo guardado en una caja fuerte en un banco suizo durante toda su vida y la de sus herederos durante décadas, subraya el carácter profundamente personal, casi sagrado que tuvo para él. Claro. No era para el consumo público, él da su conversación más íntima. Exacto. Y nos deja con una reflexión final muy potente que el propio Jung subraya en el texto. ¿Cuál es? Insiste en que su libro no es una doctrina a seguir, no es una nueva Biblia. Es la crónica de cómo él encontró su profecía, su mito personal. Su camino. Y al hacerlo, implícitamente es una invitación a que cada persona descubra el suyo. Sí, como creía Jung, toda guerra es, en última instancia, interior. Que es una frase brutal. La pregunta que nos deja el Libro Rojo no es solo qué encontró él en sus profundidades hace un siglo. La pregunta que sigue vibrando en sus páginas es, ¿qué podría encontrar cualquiera que, en nuestro tiempo, se atreviera a iniciar una conversación seria y honesta con su propio espíritu de la profundidad?